vamos a conversar sobre cómo va la campaña, las diferentes aristas de la campaña electoral desde el litoral de Danilo Medina, con este invitado que es Julio Alberto Martínez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, complacido de estar con ustedes en este programa. Como les decía fuera de la cámara, yo creo en los medios de comunicación, me gusta militar en los medios de comunicación porque son los canales de socialización política por excelencia. Aquí se construye el discurso y por tanto estoy muy complacido de estar aquí. Para mí es un privilegio. Me gusta el concepto de militar en los medios. Nosotros somos militares. Nosotros somos militares. Sí, hay que levantarse una hora. Oye, nada más con despertarse a las 4:30 yo soy militar. Ese concepto yo lo escuché de Pablo Iglesias, que es un comunicador excelente. Es un gran comunicador. Es un gran comunicador. Pena que lo hayamos perdido por la política. Así es, así es. Eso pasa. Eso pasa bastante. Pues, como dice hombre, nos gustaría saber desde tu perspectiva la evaluación de la campaña del presidente Medina, luego de ver los resultados de la encuesta Gallup, que le dan un 60.3% frente a su oponente principal, que es el candidato a la presidencia Luis Abinader por el PRM, con un 30%. Entonces, ¿cómo al interno tú lo evalúas? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué tú entiendes de las cosas que se han hecho, que se pueden mejorar? Mira, yo no suelo comentar encuestas porque no sé con la intención que se publica, no sé lo que hay detrás, y nosotros solemos trabajar con las encuestas internas que utilizamos como herramienta de trabajo. Y la mayoría de las encuestas que nosotros manejamos, que no se publican en los medios de comunicación, el presidente Danilo Medina aventaja a su principal contendor, Luis Abinader, con aproximadamente entre 25 y 30 puntos. La popularidad del presidente Danilo Medina fluctúa en estos momentos, según los datos que nosotros tenemos, entre un 62 y un 64%. Y solo habría que ver a qué se debe que el pueblo dominicano sienta tanto afecto hacia el presidente Danilo Medina. Bueno, su liderazgo descansa en la obra de gobierno. Ustedes saben que hay una relación indisociable entre productividad y nivel de vida de la gente. Gregory Mankiw, en su Biblia sobre la economía, en los principios básicos de economía, establece que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Si nosotros evaluamos los indicadores macroeconómicos de la economía dominicana, nos daremos cuenta de lo siguiente. Primero, el crecimiento durante el año 2013 y 2014 ha promediado aproximadamente un 6%. En el año 2015 nosotros crecimos un 7%, y la mayoría de los organismos financieros internacionales plantean que la economía dominicana va a continuar con ese ritmo de crecimiento. Y si nosotros vemos otros países de América que están creciendo apenas un 0,2%, podemos decir con orgullo, parafrasear a don Pedro Mir en esa gloria de la poesía dominicana, cuando dice que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, que está creciendo a un ritmo de un 7% y ha sacado más de 950.000 personas de la pobreza. Yo creo que ahí radica la mayor fuerza y fortaleza del presidente Danilo Medina. Nos llama la atención que se anunciare que el presidente Danilo Medina va a extender los días de campaña a 5 días a la semana. Y mucha gente se pregunta si esa ventaja es tan apabullante, ¿por qué es necesario abandonar las labores cotidianas del gobierno para dedicarlo a una campaña política que parece que está de un solo lado? No se están abandonando las labores cotidianas del gobierno, todo lo contrario, se han acrecentado. El presidente Danilo Medina ha sabido compaginar la agenda de gobierno con la agenda de campaña, y esas actividades no se hacen dentro del horario laboral. Y miren, yo, para serles sincero, y lo digo con toda humildad, nosotros vamos en coche. Nosotros vamos en coche con la candidatura de Danilo Medina, pero estamos trabajando como si andáramos en un triciclo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a descansar cuando la Junta Central Electoral emita el primer boletín. El presidente Danilo Medina siempre se ha caracterizado por tener un contacto permanente con la gente, por eso su eslogan de siempre con la gente. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, a través de las visitas sorpresas, el mandatario ha podido hacer del crédito dominicano un derecho universal. Yo creo que los países avanzan cuando democratizan los privilegios. Y si nosotros vemos cuando
las entidades del gobierno que han facilitado crédito a las mujeres, por ejemplo, a través de Banca Solidaria, nos daremos cuenta de que se han beneficiado de un financiamiento de más de 10.000 millones de pesos, una gran cantidad de pequeños empresarios y empresarias dominicanas que antes, por cuestiones de desigualdad y porque tenían un perfil de riesgo, no podían acceder a un crédito en la banca privada, y hoy tienen acceso al crédito. Solo hay que ver el rostro de la gente cuando uno va a esas actividades, que manifiesta su cariño y manifiesta su aprobación hacia el presidente. Lo que choca, porque como tú dices, bueno, no muchos se fían de las encuestas, pero si la tomamos como parámetro, porque es el parámetro que tenemos, es el único, es la forma de medición. Un grano de sal, pero es el único. Claro, en las que hemos visto en los últimos 2 años, a pesar de darle un buen índice de popularidad al presidente Medina, sin embargo, en los factores de importancia como seguridad, corrupción, o sea, le hace justicia, salud, se sienten muy inconformes. Entonces, por eso nos choca cuando conocemos las cifras dadas por el gobierno, sin embargo, vemos la reacción del pueblo porque no siente que esas cifras son extrapoladas a su mejoría. Mira, ¿será que hay un tema de conformismo o es que de verdad, o sea, hay una inclinación porque se entiende que el presidente Medina ha hecho un buen trabajo? Mire, la verdadera encuesta es cuando uno va a esos barrios de la capital, cuando uno recorre el país, cuando uno puede entrar en contacto con la gente, que te manifiesta el cariño y algunos te manifiestan las cosas que entienden que nosotros debemos cambiar. Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que el presidente Danilo Medina, nosotros vemos, por ejemplo, de cómo los organismos financieros internacionales avalan todos los datos que da el gobierno dominicano. Mire, el caso, por ejemplo, del índice de transparencia, que dice que la República Dominicana ha sido el tercer país del mundo que más ha ascendido en este índice. Nosotros hoy tenemos un presupuesto predecible, accesible para todos ustedes, que solamente tienen que entrar a una página web para darse cuenta y ver todos los renglones que se dedican a cada partida. Pero si nosotros vemos también informes del Fondo Monetario del Foro Económico Mundial, que establece que nosotros hemos escalado 3 posiciones, hemos pasado de 140 países, hemos pasado de la posición 101 a la posición 98 en materia de competitividad. Y si nosotros vemos, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, te estoy mencionando organismos financieros internacionales. Alberto, permíteme que te corrija, es que en la última revisión hubo una reducción de 3 países. Entonces, se olvida citar ese detalle, que en los índices anteriores hubo una medición de más países y en realidad, efectivamente, estamos inmóviles. Mire, por ejemplo, cuando usted ve informes de esos organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que dice que el principal motor del crecimiento de la economía dominicana, lo dijo recientemente en un informe que estaba leyendo, fue el crecimiento de la demanda interna. O sea, un crecimiento económico que se sustenta en la demanda interna significa que la gente está teniendo mayor poder adquisitivo, pero solamente hay que ver lo que se ahorra una familia. No necesariamente. Sí, necesariamente. Claro que sí, Homero, no, porque mira una cosa. Mira, no necesariamente. Sí necesariamente. No, te voy a dar un ejemplo. No, y es así, mira. ¿Cómo aumenta la demanda interna sin que necesariamente la gente tenga más recursos? Pero ¿en qué yo sustento mi argumento? Porque yo trato de, todo lo que planteo, fíjate que siempre cito organismos para que la gente pueda acudir y consultar. Eso me gusta porque yo hago lo mismo. Mira, cuando nosotros vemos... Siento que estoy hablando con 2 Homero o con 2 Julio Alberto. No sé cuál de las dos. Mira, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el incremento de crédito de la cartera de préstamos del sector privado ha sido abismal en la República Dominicana. Lo reconoce Fitch Rating, lo reconoce la Asociación de Bancos de América Latina. Solamente en el año 2015 hubo un incremento de más de 80.000 millones de pesos en crédito. Entonces, si tú ves, también le suma las políticas sociales del gobierno, que sí se traducen en un incremento del poder adquisitivo de la gente. Mira, yo conocí en la provincia de Ocoa a Jairi, una joven que, ante la pregunta de que en qué se ha beneficiado de las políticas públicas del presidente Danilo Medina, dijo
que antes ella tenía que destinar aproximadamente 16,000 pesos mensuales, si mal no recuerdo, para la alimentación de sus hijos y para la compra de uniformes y la compra de otras cosas, de otros insumos que se necesitan, y que hoy, gracias a esa política inclusiva de educación del presidente Danilo Medina, ella se ahorra ese dinero y lo puede destinar a otros renglones. Entonces yo creo que sí incrementa el poder adquisitivo de la gente. Hay un índice que puede corregir la distorsión en el análisis de ese aumento de la demanda que tú dices. Dos razones. En los últimos 10 años, el salario dominicano, el salario promedio, ha perdido un 27% de su capacidad de compra. ¿Qué significa? Que compra menos hoy que ayer. Y un elemento, la desigualdad medida por el índice de Gini. Este es uno de los países... No, pero ha disminuido 0,5. Pero sigue, el coeficiente de Gini, que para aclararle a la gente, mide la desigualdad. Entonces, no, para que entiendas por qué... Pero hay una cosa... Déjame redondear mi ejemplo, para que entiendas por qué yo digo que no necesariamente. Pero, que bueno, tú reconoces... Porque si no nos escuchamos, no vamos a poder entender los argumentos. Oye, a través del endeudamiento externo llega mucho dinero a la República Dominicana, pero no necesariamente ese dinero se derrama a lo largo y ancho de todos los estratos sociales. Entonces, esa demanda interna puede aumentarse porque una gran compañía constructora compre más, pero no necesariamente el obrero. ¿Por qué? Porque la cifra que se mide es global, no detallada. Pero la realidad que vive el pueblo dominicano es la brevedad de un salario. El 80% gana menos de 15,000 pesos y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Hay oportunidades, indudablemente. Mira, el programa de las Naciones Unidas y el Banco Mundial establecen una metodología de ingreso para evaluar los estratos sociales de un país. Y con un informe que publica el Ministerio de Economía, avalado por esas entidades, porque el Ministerio no puede publicar un informe citando como referencia a esos organismos internacionales sin que se tenga un consentimiento de las cifras que se están presentando. Y ese informe establece algo que para mí es trascendente. Desde el 25, si evaluamos por ejemplo desde septiembre del año 2012, en septiembre del año 2012 la clase media en República Dominicana era de un 20,7%. Y a septiembre del año 2015, la clase media ascendió a un 28,9%. Yo lamento no traer unos datos que tengo de manera desglosada de cuántos televisores se han vendido con relación al año pasado, cuántos abanicos, cuántos electrodomésticos, cuántos aires acondicionados. Eso es muy interesante. No, pero mira, la gente, óyeme, evidentemente, o sea, yo no te voy a decir que nosotros vivimos en el país de la maravilla. Ahora, en estos 3 años, en estos 4 años, nuestro país ha experimentado una serie de cambios en términos progresistas del término, que yo te puedo decir que confirmo y reitero con mucho orgullo lo que dice el presidente Danilo Medina, de que aquí se están sentando las bases para la construcción de un Estado. Pero tú sabes que cuando analizábamos la rendición de cuentas presentada por el presidente Medina el pasado 27 de febrero, hablamos con un economista y veíamos cómo ese crecimiento económico se daba en segmentos muy específicos, y uno de ellos era en el sector público. Entonces, por eso que nosotros decimos que esas cifras de crecimiento tiene que examinarse punto por punto para uno entender si de verdad es a lo que se refleja en el pueblo dominicano. Y aunque sabemos que el tema de la tanda extendida ha sido muy positivo para las madres, no solamente por el hecho de que hay un ahorro en el tema alimenticio y demás, sino porque pueden ir a trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos se encuentran en un lugar donde son cuidados. Pero aunque le damos ese valor positivo en esa área, no significa que debemos entonces quitarle el trabajo que falta por hacer en muchísimas otras, porque si vamos al sector salud, que se habla de una mejoría en sectores que nosotros definitivamente no la vemos. Entonces, pero mira, por ejemplo, o sea, evidentemente nosotros hemos avanzado, pero tenemos que avanzar mucho más. Pero mira, por ejemplo, el caso que hablaste, yo recuerdo la rendición de cuentas, no hizo mucho ruido, y muchos decían, estamos hablando de Suiza, y hay vacíos. Por ejemplo, en la cifra del crecimiento de la clase media, una operación matemática simple nos deja con una gran pregunta. Si la pobreza está en un 25% y la clase media está en un 28% y sumamos ambas, tenemos que hay un 53% entre pobres y clase media. Queda un 47% que habría que explicar
en términos de estrato social. Y yo me pregunto, ¿a qué clase social pertenece el restante 47% de la población dominicana? Mire, usted hablaba sobre el... Sería interesante que el gobierno pudiera respondernos eso. Mira, usted hablaba del crecimiento económico por sectores. Uno de los sectores que ha crecido ha sido la enseñanza. Ahora, ¿por qué? Porque la construcción realmente por el tema de las escuelas. No, pero no solamente por la construcción de escuelas, porque la revolución educativa no se limita a la construcción de 22.000 aulas. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo se ha destinado, cómo se ha mejorado la calidad de la enseñanza y la formación del profesorado. Estamos hablando de que para este año se tiene contemplado invertir más de 3.300 millones de pesos en esa cartera, porque la revolución no solo consiste en construir aulas, sino en que se pueda actualizar y mejorar la calidad de los formadores de esos jóvenes dentro de las aulas. En los 4 años lo que ha pasado que se han dedicado solo a construir aulas. Pero mira, no. Ahora en este presupuesto No, el año pasado se destinaron aproximadamente 3.000 millones de pesos en la formación de maestros. Y nosotros hemos pasado, mira, de un estado de privilegios, donde apenas un 17% de la población poseía un seguro familiar de salud, a un estado de derechos, donde el 65% de la población posee un seguro nacional de salud. Y son datos que usted puede entrar al Ministerio de Salud Pública, puede entrar al SENASA y lo puede consultar. Y eso significa que el presidente Danilo Medina cree en los derechos sociales, porque cuando usted evalúa, por ejemplo, en el régimen subsidiado hay más de 3 millones de personas, lo que significa que más del 90%, y diría mucho más del 90% de los pobres en nuestro país poseen el día de hoy un seguro familiar de salud. Y nosotros vemos como iniciativas importantes del gobierno, como el caso del 911, realmente han constituido un gran avance en materia de seguridad y de asistencia a la gente. Por ejemplo, Dios no lo quiera, si hoy no pasa algo a uno de nosotros, podemos llamar al 911 y vamos a tener en la mayor brevedad posible a una ambulancia. Antes la gente se mofaba y se indignaba también a la vez. Era una especie de tragicomedia. Cuando a una persona de escasos recursos se le moría un familiar o le pasaba alguna situación y tenían que montarlo en una camioneta y acelerando. Y yo creo que una de las cosas que se ha resaltado es el servicio 911, porque así como hacemos crítica a lo que entendemos no ha sido un buen manejo de parte del gobierno, pues reconocemos las luces aquellos puntos, porque tenemos que ser objetivos. Julio Alberto, Julio César, que me quede con... muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se acabó. Ya se acabó. No, pero tienen que volverme a invitar. Pero cuando quieras, tú sabes que las puertas están abiertas. Yo sé que mi mamá ve este programa todos los días. Hay un abrazo bien fuerte para ella. Te vamos a volver a invitar porque a mí me encanta, porque me anima tener con quien compartir cifras y discutir realidades. Pero a mí también. Por eso la parte entretenida de aprender en esto. Así que gracias y sí estarás con nosotros. Muchas gracias. Quiero que sepa que disfruto mucho la entrevista. Yo también, pero yo siempre la disfruto. Pero este en específico, yo lo conozco. Muchísimas gracias, Julio Alberto. A ustedes.